Queridos hermanos, este domingo es domingo 25 durante el año y seguimos con el Evangelio de San Marcos, el capítulo 9. Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaún y una vez que estuvieron en la casa les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Estamos en esa revelación del secreto mesiánico, que Cristo dice lo que le va a pasar, y Él lo sabe y lo asume con toda conciencia, con toda plenitud. Y entonces les ha revelado el misterio más grande, esa locura, ese escándalo, esa, yo diría, incomprensión humana. Y sin embargo, el Señor se los revela, y al revelárselos a ellos, nos los revela a nosotros. Pero también hay un problema. El que escucha, los discípulos, nosotros, a veces decimos que escuchamos, pero no escuchamos con atención. Bastaría preguntar cuántas veces las personas que van a la iglesia y escuchan un sermón, cuál es el grado de concentración, el grado de comprensión, qué es lo que entendieron. A lo mejor entendieron una sola palabra, porque a veces se habla mucho y se escucha poco. Entonces, evidentemente, ellos hablan, conversan y empiezan, digamos, como a desubicarse, como también podemos desubicarnos nosotros. Creemos que nuestra vida es nuestra, que somos artífices, que somos protagonistas, que somos dueños, que somos propietarios, y ninguna de estas realidades competen a nuestra vida. Simplemente somos auténticos administradores que se nos dio un don, se nos regaló, y que tenemos que rendir cuentas y rendirle cuentas al Señor de qué cosa hemos hecho en nuestra vida y cómo la hemos gastado y cómo la hemos utilizado y en qué hemos servido. En el atardecer de la vida seremos juzgados todos en el amor. Por lo tanto, somos administradores. Y es ahí donde hay que tener verdad. Y hay gente que no vive en la verdad. Es ahí donde uno tiene que ser humilde, porque el que es humilde dice la verdad, y el que es verdad, el que vive en la verdad, es humilde, porque sabe que todo lo ha recibido. Y también significa una responsabilidad, porque no es que el don se nos dio y no tenemos que ser responsables. No, tenemos que ser responsables. El papá tiene que ser responsable de los hijos. La mamá también tiene que ser responsable de los hijos. Y los hijos no tienen la misma responsabilidad que la mamá y el papá. Los que educamos y enseñamos y somos docentes, somos profesores, somos maestros, somos sacerdotes, tenemos una responsabilidad especialísima y tenemos que saber muy bien qué cosa representamos y qué cosa tenemos que transmitir. No tiene la misma responsabilidad el alumno al docente. El docente es más. Y lo mismo los que nos gobiernan. La claridad, la transparencia, la justicia, el bien común,
Todas estas realidades no son caprichosas o arbitrarias, son de responsabilidad, porque todos los que nosotros hemos elegido son para que nos representen a nosotros, a su pueblo. Y ellos tienen que rendir cuentas y ser administradores en justicia y en verdad de lo que han recibido. No son dueños, son administradores. Y Dios, tanto a ellos como a nosotros, les va a pedir cuentas. Queridos hermanos, que realmente seamos responsables del don que Dios nos regaló, pero también seamos responsables y trabajémoslo con entusiasmo, con ahínco, con fuerza y que con generosidad todo lo que nosotros tenemos que dar. No perdamos en cuenta, no nos olvidemos que somos referencia, que tenemos identidad propia y que tenemos que estar presentes para seguir educando, guiando a los niños y a los jóvenes que con nosotros hacen el futuro de la Iglesia y el futuro de la nación. Les dejo esta bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.